Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a la Escuela de Vida de la Fundación, donde seguimos ofreciendo herramientas de formación e información a pacientes, supervivientes, a familiares, donde queremos seguir aprendiendo sobre nuestra enfermedad para tener la mejor calidad de vida. Y hoy tenemos un webinar que creo que es muy relevante. Se trata del impacto cognitivo del tratamiento oncológico, un impacto que es muy invisible, pero que es muy real. Se conoce también como chemobrain y es una realidad cada vez más reconocida en pacientes y también en supervivientes de cáncer. No se trata únicamente de óleos puntuales, sino que puede afectar a la memoria, a la atención, a la concentración, y eso, claro, pues afecta al final a tu vida personal, laboral, emocional y, bueno, pues a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Los pacientes nos hemos acostumbrado a reírnos unos con otros y a contarnos que soy Dory, la de Nemo, ¿no? Y bueno, pues está muy bien que lo transformemos en algo positivo, que nos podamos reír de ello, pero no quiere decir que no le pongamos el foco y que ojalá que este tipo de encuentros sirva para seguir siendo altavoz de esta necesidad real también de acompañamiento a los pacientes en esta área. Pero bueno, tenemos a una experta que nos va a hablar muchísimo mejor de todo esto, que es Gema del Val Peralta, es licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, También es psicóloga del Centro de Psicología Álava Reyes, un centro al que tenemos muchísimo cariño, y a nuestra querida María Jesús Álava Reyes, que ha estado con nosotros también en muchos congresos y también en Fusión Despacho Psicolegal y bueno, hace muchísimas cosas, Gemma, pero así por destacar estas áreas. Y bueno, pues una vez hecha la presentación, darte las gracias, Gemma, por estar con nosotros y el escenario ya es todo tuyo. Eh, el webinar que he preparado se titula Impacto cognitivo del tratamiento oncológico. Los puntos a tratar principalmente, aunque voy a tratar de ser tremendamente práctica, los he recogido en concepto, instrumentos de evaluación, tanto a nivel neuropsicológico como a nivel psicológico y herramientas de neuroimagen, los objetivos, tratamiento, que creo que puede ser lo más interesante, es decir, cómo mejorar la función cognoscitiva a través del apoyo psicológico, la rehabilitación neuropsicológica y tratamiento farmacológico, que en este sentido en este concepto no me voy a centrar. Herramientas y pautas específicas y luego al final habrá un apartado para dudas y preguntas. En relación con el concepto, se le ha denominado niebla mental, chemobrain, pero el concepto más actualizado es el denominado deterioro cognitivo asociado al cáncer. Los pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico o que ya lo han superado se tienen que enfrentar a toda una serie de síntomas físicos, psicológicos, emocionales, cognitivos, que no solamente están relacionados con la propia enfermedad, sino también con los tratamientos empleados. Si bien es cierto que la evidencia científica y la investigación se ha centrado principalmente en las consecuencias de la quimioterapia, no solamente la quimioterapia puede tener un efecto en este sentido, sino que también la hormonoterapia, las terapias diana y la inmunoterapia pueden afectar a estos pacientes a nivel cognitivo. En relación con este tema, es cierto que los pacientes que llegan a consulta vienen muy preocupados porque y refieren toda una serie de quejas subjetivas relacionadas con enlentecimiento a nivel motor, enlentecimiento a la hora de resolver situaciones que antes solucionaban de una manera muy sencilla y que ahora les cuesta y llegan tremendamente preocupados,
pero es importante aclarar que no solamente son quejas subjetivas del paciente, sino que objetivamente, como veremos a continuación, eh, hay datos que avalan que tanto en test neuropsicológicos como en pruebas de imagen se objetivan cambios en la persona. Esto suele tranquilizar porque no todo es psicológico, sino como incido, el tratamiento y los propios tumores afectan a nivel cognitivo. Por otro lado, era bien sabido que tumores que están relacionados con el sistema nervioso central, como pueden ser a nivel de médula espinal o de cerebro, estaba claro que afectaban a nivel cognitivo, pero de nuevo la evidencia científica pone de manifiesto que no solamente afecta a este tipo de tumores, sino también a otros muchos, por no decir a todos. ¿Qué ocurre? Que desde la investigación la realidad es que se ha centrado más en cáncer de mama, en cáncer de colon y cáncer colorectal. Pero, como he comentado, afecta a la mayoría de tumores. No solamente afecta, como estamos comentando, a nivel del tratamiento y del cáncer, sino también estos efectos a nivel neuropsicológico pueden verse afectados por factores psicológicos individuales de cada persona en función de la edad, de la genética, de variables biológicas y por eso mismo, qué importante es que el tratamiento que se realice sea completamente individualizado, como si de un traje a medida se tratase. Me ha parecido importante señalar que este efecto negativo a nivel neuropsicológico suele ser transitorio y reversible. Creo que este dato es fundamental para de alguna manera lanzar un mensaje tranquilizador. Es decir, es transitorio y reversible y en ningún caso induce o favorece, que puede ser una preocupación importante para estos pacientes, al desarrollo de Alzheimer, es decir, no tiene nada que ver. A ver, aquí no me voy a centrar demasiado porque creo que lo que más interesa son de qué manera, qué instrumentos, qué poder hacer para poder manejar esos síntomas, pero de una manera muy esquemática, sí plantearos que hay instrumentos de evaluación a nivel neuropsicológico, pues el test de Mini-Mental, TFV, FDT, instrumentos de evaluación psicológica, porque a nivel neuropsicológico también nuestro estado emocional puede mejorar o empeorar esos síntomas. De ahí la importancia de aplicar instrumentos a nivel psicológico que nos ayuden a detectar, por ejemplo, el nivel de ansiedad que tenemos, si aparecen síntomas depresivos. El PAI es un inventario que también nos ayuda a detectar si presentamos un pensamiento muy rumiativo que de alguna manera está haciendo que esos síntomas depresivos y ansiosos sigan creciendo y de alguna manera nos perjudique también a nivel neuropsicológico. Y luego, por otro lado, hay herramientas también médicas de neuroimagen, como son la resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión de protones, que pueden también detectar estos cambios temporales que a nivel neuropsicológico pueden producirse como consecuencia del tumor y del tratamiento oncológico que cada persona esté recibiendo. Mm, Importante, ¿cómo podemos realmente mejorar esta función cognoscitiva?
La terapia cognitivo-conductual se ha mostrado muy eficaz a la hora de manejar estos síntomas. La rehabilitación cognitiva también se ha demostrado que es eficaz a la hora de manejar estos síntomas. La actividad física, siempre acorde y adaptada a cada paciente, y la terapia farmacológica en caso de ser necesario. A ver, ¿cuál sería el objetivo realmente de este tipo de terapias? Sobre todo, mejorar la autonomía y el bienestar integral de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los médicos, ¿verdad?, se suelen centrar en su área específica de su especialidad, y a veces, bueno, pues la parte más psicológica o neuropsicológica queda un poquito relegada. Y de ahí la importancia de buscar ese bienestar integral de la persona. Si bien es cierto que alrededor de un 50-75% de las personas que de manera subjetiva refieren que se encuentran con esta problemática a nivel neuropsicológico, la realidad es que solamente un tanto por ciento muy pequeño recibe el tratamiento psicológico adecuado. Aquí, ¿qué sería recomendable? Pues aquí lo más recomendable sería que a nivel, que cuando se comienza con el tratamiento oncológico, realizar lo que se denomina una evaluación para saber el nivel basal de la persona, es decir, de qué partimos, y después hacer una medición posterior para saber los cambios que se han producido. Esto de alguna manera, como decía al principio, resulta muy tranquilizador para la persona, porque, como decía, hay un factor subjetivo, que el paciente llega con angustia, preocupación a la consulta, pero también hay una parte objetiva que está influyendo realmente a que esta persona presente este tipo de problemática. Aquí sería muy interesante también, porque hay un factor protector. ¿Qué es esto del factor protector? A ver, cuando uno posee una alta reserva cognitiva, ¿qué quiere decir esto? Mantengamos nuestra mente activa. Cuanto más activa la mantengamos, esa reserva cognitiva será mayor, y eso de alguna manera nos protegerá de poder sufrir menos deterioro a nivel cognoscitivo. A ver, en cuanto al tratamiento, el apoyo psicológico, como decía, es fundamental. Este apoyo psicológico tiene que ir orientado, a ver, perdón, a ver, tiene que ir orientado a varios puntos fundamentales, que serían la autoestima, la ansiedad, el miedo, la tristeza, la astenia. Nuestra autoestima en un proceso tan duro como es el tratamiento al que estos pacientes os tenéis que someter, mm, uno deja bueno, pues mm, esa autoestima disminuye a unos niveles que es necesario trabajarlos, y que si además se suma con el miedo, con la tristeza, con la angustia, influye a nivel neuropsicológico, es decir, nuestra atención y concentración disminuyen. Si nuestra atención y concentración disminuyen, va a afectar directamente a la memoria, porque vamos a ser incapaces de fijar determinada información. Después, a nivel de la lectura, el cálculo, nos vamos a sentir más lentos, con más dificultades, pues, para tomar decisiones, para resolver
problemas o dificultades que antes no era imposible, ¿no? Que antes éramos capaces de manejar y que ahora no. A ver, la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una terapia que fundamentalmente se basa en el modelo ABC. ¿Y qué es esto del modelo ABC? A sería la situación, B el pensamiento y C nuestras emociones y nuestras conductas. Hay veces que nuestros pensamientos se disparan, no somos capaces de pararlos, entramos en bucle y eso realmente a lo que nos lleva es a que nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestros síntomas depresivos se disparen. Y ahí existe una técnica muy efectiva que es la parada de pensamiento. Es decir, cuando nos encontremos que ese lenguaje interno que nos estamos dirigiendo, que es esos pensamientos que empezamos a hilvanar unos con otros y no sabemos cómo pararlos, esta parada de pensamiento es muy efectiva. ¿En qué consiste? Ahí lo que tenemos que hacer es decir, stop, basta. Como no podemos pensar dos cosas a la vez, lo que podemos empezar a hacer es alguna técnica que haga que pare ese pensamiento. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, ir restando de 4 en 4, de 100 hacia atrás. O, por ejemplo, palabras encadenadas. Eso, aparte de ayudarnos a nivel neuropsicológico, nos va a ayudar a parar esos pensamientos que de alguna manera eh, estamos entrando en bucle. Después, hay veces que estamos tanto en bucle que nos resulta, aun con esta técnica de parada del pensamiento, nos resulta muy difícil controlarla y sobre todo al principio. ¿Qué técnica también es muy efectiva? La denominada tiempo basura. ¿Qué es esto de tiempo basura? A ver, si nos cuesta mucho parar ese pensamiento y es muy recurrente, lo que sí podemos hacer es decir, pues de 6:20 a 6:30 voy a dedicar lo que se llama tiempo basura y voy a dejar que mi pensamiento entre en bucle. Pero pasado ese tiempo no me lo puedo permitir. ¿Qué hacemos si de repente me aparecen esos pensamientos que refuerzan el miedo, el bloqueo, la tristeza? Decir, no es el momento. He acotado de 6:20 a 6:30. Ahora no es el momento. La parada de pensamiento junto con el tiempo basura nos va a ayudar enormemente a parar esos pensamientos que realmente nos están saboteando y que realmente nos están impidiendo también ser capaces de tomar una decisión, de aprender a querernos. Es decir, esos pensamientos también están influyendo en función de lo que nos estamos diciendo. Es decir, ese lenguaje interno que nos estamos dirigiendo está afectando directamente a la autoestima. ¿Eso qué quiere decir? Lo que indico aquí. Es decir, podemos aprender a querernos y respetarnos. Asertividad, importantísimo también. Es decir, mm, el aprender a cuidarnos no quiere decir que nos volvamos egoístas, sino que simplemente estamos aprendiendo a tratarnos bien a nosotros mismos y a colocarnos, pues quizás los primeros de la fila. Eso no quiere decir que nos olvidemos del resto, pero es que muchas veces estamos más acostumbrados a volcarnos en los demás que en cuidarnos a nosotros mismos. Algo que os puede ayudar mucho a detectar precisamente esos pensamientos y esas emociones es el diario anímico sobre estos pensamientos y estas emociones.
vamos a ser mucho más conscientes de lo que nos estamos diciendo y que está determinando cómo nos sentimos. Ahí nos daremos cuenta de otro concepto que aquí os he indicado, que es la rigidez cognitiva. Aquí muchas veces comprobaremos que pensamos en términos de blanco y negro, está bien o está mal. Y a veces nos cuesta encontrar matices, encontrar grises. Y existen, pero es una cuestión de ir poquito a poco siendo capaces de controlar nuestra mente y no que nuestra mente vaya por ahí completamente descontrolada. Después he indicado que es muy importante, porque es que nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos, que a pesar de sentirnos más lentos, de sentir esa niebla mental que parece que nos hace más torpes, sobre todo decirnos, esto es algo temporal, esto es algo transitorio y reversible. Y en la medida de lo posible, reforzar e intentar hacer las cosas por nosotros mismos, reforzar esa autonomía personal. Eso nos va a ayudar muchísimo a sentirnos mejor con nosotros mismos y a reforzar que a nivel cognitivo nos vayamos sintiendo cada vez más fuertes. Aquí, bueno, habría muchas cositas más que añadir, pero por la falta de tiempo voy a pasar a la terapia neuropsicológica como tal, que yo creo que también nos puede ayudar muchísimo. ¿En qué consiste? Aquí os he indicado en esta terapia neuropsicológica determinadas ejercicios que nos pueden ayudar a trabajar esa memoria, esa atención y concentración, esa atención sostenida que a veces nos cuesta. Eh, Os he indicado aquí, realizar una tarea mientras se escucha música. ¿Por qué? Porque esto va a reforzar muchísimo el poder hacer dos tareas a la vez. Es decir, puedo ordenar un cajón mientras escucho música o puedo hacer sopas de letras mientras escucho música. Al principio nos costará, pero poquito a poco vamos a ir siendo capaces de ir entrenando nuestro cerebro, que es de lo que se trata, de mantenerlo activo. Muy interesante todo lo que tenga que ver con juegos de atención, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, realizar sopas de letras, dibujo de las diferencias. Nos va a ayudar muchísimo a trabajar esa atención que a veces notamos que está muy disminuida. Repetir secuencias de palabras o de números y luego a la inversa. ¿A qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar muchísimo a trabajar esa memoria, a poquito a poco ir dándonos cuenta de que podemos hacerlo. Por supuesto, no nos desanimemos si al principio eh, no nos sale como antes nos salía, porque hemos visto que lo que es todo el tratamiento y fluye, no solamente es la parte subjetiva de cómo uno se está sintiendo. Los recuerdos positivos, incluso buscar fotos e intentar con esas fotos rememorar recuerdos positivos. Muy importante, un diario reflexivo. ¿En qué consiste? Escribir los logros. Muchas veces las personas tendemos a fijarnos en lo que no tenemos, en lo que no hemos hecho bien, y eso dificulta realmente el poder, aparte de sentirnos mejor, nos hunde la autoestima, hunde nuestro autoconcepto y incrementa la ansiedad, los síntomas depresivos, el malestar con nosotros mismos. Entonces, escribamos en un diario eh, esos logros que vamos poquito a poco consiguiendo.
Y no solamente ya el logro, sino el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo, el intentar, porque todo esto conlleva el ponernos a ello y un esfuerzo y que a veces no nos sentimos bien, nos sentimos cansados, agotados. Entonces, simplemente el esfuerzo es, es fundamental. Lecturas breves y responder a preguntas sobre ello. Nos va a ayudar mucho también a entrenar a nivel cognitivo esa capacidad para ir recuperando información que hemos leído. Incluso podemos ir subrayando, según vamos leyendo, subrayando al principio. No pasa nada si no soy capaz de responder a esas preguntas al principio. Claro que nos va a costar. Volvemos de nuevo a la lectura, lo buscamos y lo podemos anotar. Mantener rutinas estables. Esto también nos va a ayudar de alguna manera, que a nivel cognitivo, a nivel cognoscitivo, vayamos poquito a poco recuperándonos, sintiendo que podemos ir, no nos exijamos las rutinas que teníamos con anterioridad, sino irlas ajustando a lo que, a poquito a poco lo que vayamos consiguiendo e insistiendo mucho en motivarnos a través del esfuerzo. Pausas activas, ¿esto qué quiere decir? Podemos hacer esas actividades relajantes con recordatorios visibles. ¿Qué más podemos hacer? Pausas activas, por ejemplo, entrenamiento en imaginación, intentar trasladarnos en imaginación a un entorno que nos resulte agradable, que nos resulte relajante, como puede ser una playa, una montaña, e intentar captar mm, eh, cómo huele, cómo, todas las sensaciones, es decir, el contacto con la arena, intentar introducirnos, imbuirnos en esa imagen. A ver, la ventilación emocional, que yo creo que antes nos la he explicado. A ver, la ventilación emocional consiste en ser capaces de no inhibir cómo nos sentimos, es decir, ser capaces de escribir o de compartir con otra persona que sea de nuestra confianza todas, todo eso que estamos sintiendo, todo eso que estamos pensando. Si nos lo callamos, se produce lo que se llama un empacho emocional que dificulta realmente controlar esas emociones. Entonces, intentemos eh, mm, sacar fuera todo aquello que sentimos sin avergonzarnos de nosotros mismos. Claro, aquí depende mucho también de la personalidad de cada uno. Hay personas que son más propensas a compartir todo aquello, ¿no? Que piensa y que siente, y hay otras personas pues, que les da más vergüenza, son más inhibidas. Entonces, en este momento, esa ventilación emocional es fundamental. Es fundamental porque nos va a ayudar mucho a no tragarnos nuestra propia angustia, nuestro propio dolor, nuestro propio miedo. Eh, en cuanto a la autonomía personal, que aquí tampoco he hecho demasiada incidencia, a ver, todo lo que podamos hacer por nosotros mismos, hagámoslo. Hagámoslo. Cuanto menos dependamos de los demás, mejor nos vamos a sentir y de alguna manera vamos a propiciar en la medida de lo posible ir retomando poquito a poco todas aquellas rutinas que antes teníamos.
En cuanto al diario anímico, os he hablado de los pensamientos, de las emociones, pero también es importante escribir esos pensamientos y esas emociones eh, en base a qué situaciones se producen. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, por no decir la mayoría, la situación en sí no nos genera cómo nos sentimos y qué es lo que estamos pensando. Es la percepción que uno tiene de esa situación. Entonces, eso nos va a ayudar realmente a identificar si cómo nos estamos sintiendo se ajusta o no a esa situación, ¿no? Y en relación a eso también va a tener mucho que ver cómo trabajar a nivel neuropsicológico para poder llegar a recuperarnos, ¿no? A volver a que esa memoria, esa atención, esa concentración, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de hacer las cosas con la rapidez que antes se hacía, eh, seamos capaces de conseguir ese objetivo. Porque como he dicho, y es muy importante que esto quede muy claro, estos síntomas neuropsicológicos son transitorios e irreversibles y no tienen nada que ver, ni inducen ni favorecen el desarrollo del Alzheimer. Yo te quería comentar que si existe algún test que podamos compartir con las personas que nos están viendo, que puedan Sí. hacer el test para poder medir bueno, pues lo que has comentado, ¿no? Esos instrumentos que ojalá no lo hubieran hecho durante el tratamiento, es decir, en el comienzo y luego en el final, pero bueno, para ver ahora en qué estado estamos. Sí, mira, lo único que no son, a ver, son test que se emplean, se utilizan más Ajá. asociados al deterioro cognitivo de ancianos, pero porque no hay específicamente, ojalá, ¿no? Pero en Internet existe uno muy sencillito que es el test mini mental. Vale, pues Es el tomamos test nota. mini mental que... ¿en qué consiste este test? Este test mide orientación a nivel personal, si está orientado en tiempo, lugar y persona, que eso normalmente sí, y luego son ejercicios de ir restando. Son ejercicios, por ejemplo, de recordar peseta, manzana, caballo y luego volverlo a recordar pasado 3 minutos. Pero esto es Ujú. interesante que se lo aplique, se lo puede aplicar un familiar, pero ojo, Ujú. cuidado, es en un contexto que no es clínico. Tampoco quiero que, no, porque no está confeccionado realmente para pacientes oncológicos, sino para Pues población ahí veo que hay una asignatura pendiente, otra cosa que tenemos que demandar los pacientes total. para que esto exista. Total, es Eh, que creo que es necesario, es cierto que se está investigando, ajá, pero no lo suficiente. Se tiene que continuar investigando en este sentido, sobre todo lo que comentaba, hacer una medición basal al principio y después, vale. fundamental, y Ujú. después un acompañamiento a nivel psicológico. En Sí, este bueno, sentido, eso sí que lo llevamos demandando desde hace muchísimo tiempo, eso lo tenemos claro. ¿Tenemos fundamental. poco tiempo? Bueno, pues de momento vamos a hacer este test mini mental que has dicho, todo es hacer sopas de letras, ¿no? Para entrenar y a Pero seguir muy, siendo altavoz de esta necesidad tan relevante y que tanto afecta a la calidad de vida de las personas. Mm, mm. sí. Pues muchísimas gracias, Gemma, y Nada. hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.